Hola, soy Carlos Cruz. Llevo 35 años detrás de una cámara, los últimos 30 a nivel profesional, los primeros 5 en una exploración de buscar una manera de contar historias o de una manera yo de expresión. Me piden que les hable un poco sobre el retrato. Para hablar de retrato o de cualquier tipo de fotografía, lo primero que tenemos que hacer antes de disparar es pensar qué historia quiero contar con ese retrato o con esa foto. Lo importante antes de disparar es tener claro qué quiero contar. La fotografía, la cámara no es más que una herramienta para contar historias. Si yo desde el principio no tengo claro qué quiero contar, es muy difícil o poco probable que las personas entiendan qué quiso decirme con esa foto. A ver, ¿qué pasa? Si yo no tengo como claro esa historia, pues mis fotos van a ser siempre repetitivas y muy probablemente será el mismo ángulo porque es el lado que yo creo que me veo mejor y punto. Entonces, ¿qué pasa? La gente ya vio esa foto, ha visto la misma foto a diferentes horas y con diferente ropa y va a llegar un momento en que ya nuestra foto, que ya sea que nos la autotomamos, que hicimos un autorretrato o que le tomamos un retrato a alguien, ya deja de ser de alguna manera interesante para la persona. Ya vi una foto, ya todo el resto son iguales. Presten un poco de atención a ver si estamos cayendo un poco como en eso de que nuestras historias, nuestras fotos, nuestros retratos no cuentan una historia específica, sino simplemente el lado que nos vemos menos feo. Cuando estamos hablando de retrato, estamos hablando que el retrato nos permite contar la esencia de una persona. Esa esencia la puedo contar ya sea por la mirada, por un gesto, por una posición del cuerpo o por alguna característica física que de alguna manera resalte a la persona de otras. Entonces, como estamos hablando que también puede ser una posición, una pose del cuerpo o puede ser una parte del cuerpo, no necesariamente el retrato tiene que centrarse en ser un plano totalmente cerrado. Puede ser un plano mucho más abierto, puede ser un plano general, porque la persona o lo que yo quiero contar de la esencia de esa persona de alguna forma necesita que sea mucho más amplio que el típico foto de carnet. Entonces, lo primero es que tenemos que tener en claro qué queremos contar de la persona. Lo segundo que tenemos que tener claro es qué tan cerca o qué tan lejos debo colocarme, porque eso me va a permitir mostrar o también ocultar cosas que yo no quiero resaltar de la esencia de esa persona. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Resulta que la fotografía es el arte de dibujar con luz, así que debemos entender la luz. Debemos entender la luz porque el sol está ahí, los flashes están ahí, la luz, cualquier cosa que genere iluminación nos va a incidir sobre la historia. ¿Cómo nos puede incidir la luz sobre la historia? La luz de alguna manera tiene como tres características que son como las que más inciden o que lo que más de alguna manera nos ayuda o nos perjudica en el momento de tomar una foto. La luz tiene tres características, como les decía: calidad de la luz, calidad del color y la potencia. Esas tres características de la luz las tengo que tener en cuenta cuando estoy tomando una foto, y seguro las he tenido en cuenta, pero no tengo claro cómo funciona eso. Cuando yo estoy hablando de la calidad de la luz, resulta que la luz puede ser o dura o puede ser suave. Cuando la luz es dura, genera una sombra muy definida. Eso nos puede ayudar, porque si tenemos una parte del cuerpo que no queremos mostrar, pues si yo me ilumino con luz dura, la otra parte del cuerpo va a quedar un poco oscura y voy a como a no resaltar eso, a ocultar por medio de las sombras esta parte no tan oscura, o por medio de las sombras yo puedo que mi cara se vuelva un poco más afinada, más delgada. Entonces tengo, digamos que cuando estoy hablando de la calidad de la luz, que es una luz dura o una luz suave, tengo dos posibilidades: o una luz dura que produce unas sombras, que las sombras me van a permitir ocultar cosas, o puedo trabajar con una luz suave donde se puede ver todo el rostro o todo el cuerpo, como el caso que tenemos ahora, que es una luz suave que se ve bastante completo. De los dos lados de la cara tengo casi la misma intensidad de la luz. Entonces, lo primero es la luz, calidad de la luz, dura o suave. Lo chévere o lo interesante sería que yo me pudiese colocar cuando voy a retratar o cuando me van a retratar en algún lugar donde pueda tener como esas dobles condiciones, que haya tanto luz como dura o suave, y eso va a ser mucho más interesante mi fotografía, porque va a crear zonas en sombra, zonas no tan en sombra, zonas muy oscuras, zonas muy claras. ¿Cómo trabajo eso? Es sencillo, me acerco a una ventana, estoy en un pasillo, me coloco debajo de un árbol y voy a tener
espacios de la cara o segmentos del cuerpo que va a tener una luz mucho más marcada y voy a tener otras partes del cuerpo en sombra. Eso va a ser un poco más interesante la fotografía cuando estamos realizando el retrato. Lo segundo es la calidad del color. La calidad del color pues es simplemente que la luz puede ser o más cálida, más amarilla, o una luz más fría, más hacia los azules. Acuérdense que nuestras cámaras celulares y los cámaras profesionales tienen algo que se llama balance de blanco, y el balance de blanco, sacando todo ese poco de tecnicismo, pues a la larga lo que me permite justamente es tener luces más cálidas o luces más frías, y eso de alguna manera también va a influenciar en esa historia que yo quiero contar. El balance, tenerlo en automático o tener cualquier versión de automático de la cámara, muchas veces en vez de ayudarnos nos perjudica, porque no tenemos como el control completo del producto o del equipo. Entonces, cuando estamos hablando de calidad del color, estamos hablando que si mi foto va a ser o más cálida o más fría, porque eso de alguna manera va a influenciar en la historia que yo quiero contar. Por tercero, la potencia. Los celulares, las cámaras fotográficas cada vez necesitan de menos potencia porque son muy sensibles, pero sí es interesante que de alguna manera yo juegue con diferentes potencias, que no le pongamos a nuestro espectador todo tan claro, todo tan iluminado, todo como tan carnet de universidad. Esto es un poco como que tiene unas zonas, así no sea tan evidente, pero sí unas zonas un poco más claras, unas zonas más oscuras, y eso lo podemos resolver perfectamente con el uso como les decía, de la ubicación, para que la luz no siempre me llegue de una manera igual. Lo interesante es que la mejor luz o la luz más potente llegue justo en ese rasgo o esa característica que yo quiero tener de la persona. Entonces tenemos calidad del color, calidad de la luz y potencia como tres herramientas que nos deben ayudar a terminar de construir la historia. Así que primero tengo que tener algo que contar. Segundo, qué tan cerca o qué tan lejos va a depender de esas características que yo quiero resaltar, de esa esencia de la persona. La foto, la historia, perdón, es la que me está diciendo o la que me está obligando a tomarme la foto más cerca o más lejos. El color, la potencia, la calidad me están ayudando a terminar de construir la imagen. Ahora, en cuanto a qué tan cerca o qué tan lejos el retrato, qué tan arriba o qué tan abajo, pues miren, lo que está más cerca a la cámara siempre se va a ver mucho más grande. Traducido en mejor español, lo ideal o lo básico es que la cámara, el lente, esté a la altura de tus ojos para que no influya, digamos que en nada el rostro. Muchas veces colocamos nuestras fotos para hacer esas famosos selfies y terminamos con la cámara muy arriba. Si subo mucho la cámara, lo que va a estar más cerca de la cámara de toda la cara va a ser la frente. Así que ya ustedes han visto cómo nos queda esa frente de inmensa. Habitualmente se supone que uno debe hacer retrato un poquitito más arriba de la altura de los ojos, si lo que quiere resaltar es la mirada, si lo que quiere resaltar son los ojos. Habitualmente para retrato de las chicas es cuanto más se utiliza, que en vez de estar la cámara totalmente a la altura de los ojos, se coloca un poco más arriba. Eso va a hacer que la mirada, que los ojos estén más cerca de la cámara que el resto del cuerpo, y va a hacer que de alguna manera se resalte mejor. En el caso de los caballeros, lo que habitualmente se aconsejaba o se hace es que en vez de estar a la altura de los... Ahora, lo importante es que la altura tiene una gran incidencia sobre la imagen. O me coloco totalmente neutro a la misma altura de los ojos, o subo un poquito o bajo un poquito, pero estamos hablando de que esta es la altura de mis ojos y bajo un poquitico la cámara o la subo. No debo ser tan exagerado, porque entonces también, vuelvo y repito, los rasgos van a convertirse muy fuertes. De todas maneras, esto no es una camisa de fuerza, porque si la persona, la chica, tiene la cara muy alargada y yo empiezo a subir la cámara, cada vez va a salir más alargada. La fotografía no tiene una fórmula mágica. La fórmula mágica de la fotografía es observar. Yo primero observo, estudio, y si no tengo como muy claro, pues disparo de diferentes alturas y ángulos hasta lograr tener como ese acercamiento de lo que yo quiero. La fotografía para mí es como conocer a una persona. Si de alguna manera me agrada a alguien y yo ni la saludo, le digo hola y me voy,
nunca voy a saber si puedo tener una relación con esa persona y si esa relación va a funcionar. Yo tengo que hablarle, buscarle, conocerle y después de rato uno se entera si funciona o no funciona. La fotografía también es así, a veces cometemos el error de tomar la misma foto o nos tomamos una sola foto o tomamos la misma foto 20.000 veces. Ahí no estoy haciendo nada porque no estoy explorando, no estoy buscando otras posibilidades. Lo importante de la fotografía, como les digo, esto es un acto reflexivo, es un acto que definitivamente va a durar por mucho tiempo. Bueno, ahora hasta que se me atore el celular o hasta que me lo roben o hasta que se dañe, pero bueno, la fotografía está hecha para perdurar en el tiempo y si la gente puede ver la misma fotografía durante muchas veces, durante muchos años, muchas veces, pues lo interesante es que cada vez que la vea, así sea la misma foto, tenga algo diferente que contar. Entonces, ante todo, mi primero y más importante consejo es que la fotografía debe contar algo. La parte técnica se puede ir puliendo, se puede observando, así como la persona que quiere aprender a escribir tiene que leer mucho. Si tú quieres aprender a tomar fotografía, tienes que ver mucha fotografía. Eso te va a dar una disciplina, te va a dar una alfabetización visual y uno mismo va a lograr tener unas mejores imágenes. Y eso de observar mucho y de observar otros fotógrafos, otras tendencias, también te va a obligar a aprender más de la técnica. Pero es que si arrancamos por la técnica, como muchas veces la gente hace, la técnica de por sí no va a contar historias y no va a hacer fotos interesantes. Si me encarreto solamente en la técnica, me voy a quedar solamente con unas fotos técnicamente bien hechas, pero no unas fotos que cuenten algo. Primero es la historia. La historia te va a guiar para decirte qué tan lejos, qué tan cerca, cómo debe ser la luz. Y si yo no puedo resolver eso, entonces sí me voy a la técnica a resolverlo, que hay 20.000 libros que te hablan de técnica y tutoriales. Lo importante es tener una historia.